Bueno, hola chicos, aquí estamos con el videito que les prometí para hacer unos ejemplitos de cómo se resuelven las situaciones problemáticas respecto de los moles. Siempre tenemos que leer bien el problema y ver qué nos piden calcular y qué magnitudes son las que va a relacionar el problema. Por ejemplo, acá tenemos uno que dice, ¿cuántas moléculas hay en 5,8 moles de ácido nítrico? Me está relacionando moléculas con moles. ¿Y qué me pregunta? Dice, no sé cuántas moléculas hay en 5,8 moles del ácido nítrico. No sabe cuántas hay, quiere saberlo. Entonces de un lado tenemos moles y de este otro lado tenemos cantidad de moléculas. Si miramos las diapositivas, ¿qué sabemos, qué aprendimos con respecto a los moles y la cantidad de moléculas? Aprendimos que en un mol, y el mol lo pongo del lado de los moles, hay ¿cuántas moléculas? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces tenemos moléculas del mismo lado que las moléculas y moles del mismo lado de las moles. Y ahí nosotros hemos podido armar una regla de 3 donde está nuestra incógnita y la vamos a poder calcular. ¿Cómo hago la regla de 3? Multiplicando cruzado y dividiendo por el número que queda. ¿Sí? Entonces vamos a la calculadora. Dividir por 1 es el mismo número. ¿Cómo vamos a escribir el 6,02 por 10 a la 23? Vamos a escribir, ¿sí? 6,02 y vamos a usar esa teclita, exponente 23. Y ahí nos quedó el 6,02 por 10 a la 23. Queda así. Por 5,8. Igual. Y ahí nos da, ¿ven? 3,49 por 10 a la 24. Entonces venimos acá y decimos 3,49 por 10 a la 24 moléculas. Esa sería nuestra respuesta y la redactaríamos poniendo la cantidad de moléculas en 5,8 moles de ácido nítrico es 3,49 por 10 a la 24. ¿Sí? Entonces así, teniendo esa precaución, no podemos fallar. Otro problemita. ¿Cuántos moles hay en 420 gramos de cloruro de magnesio? ¿Qué nos pregunta? Los moles, no lo sabe. ¿Y en qué otra? ¿En qué? En 420 gramos del cloruro de magnesio. Entonces, nosotros armamos nuestra regla. No sabemos, hay X moles, porque es nuestra incógnita, en 420 gramos del cloruro de magnesio. Tenemos que saber la fórmula. ¿Por qué? Porque cuando nosotros digamos, a ver, ¿y qué sabemos con respecto a la masa, a los gramos y al mol? Sabemos que un mol, en este caso el cloruro de magnesio es una sustancia y su mínima porción es la molécula, va a ser el peso molecular expresado en gramos. Entonces vamos a tener que calcular el peso molecular. Decimos que tenemos 2 átomos de cloro y un átomo de magnesio. El cloro pesa 35, así que 2 átomos son 60 UMAS. Y el magnesio 24 UMAS. Por lo tanto, nosotros vamos a tener 94 UMAS. Entonces, un mol van a ser 94 gramos, en este caso, 94 gramos. Entonces, ahí voy a saber que un mol son 94 gramos. Entonces, de un lado tenemos los moles y del otro lado tenemos los gramos y armamos nuestra reglita de 3 con esa incógnita. Entonces vamos a multiplicar cruzado, 420 por 1, 420 dividido 94. Entonces 420 dividido 94 y nos da 4,47, porque después del 6 sigue un 8. Entonces 4,47
moles. Esta va a ser nuestra respuesta, ¿sí? ¿Ven cómo leyendo bien el problema, dándonos cuenta qué nos pregunta, qué datos nos da, podemos armar nuestra reglita? Con lo que nos pregunta, hay X moles en 420, porque justo eso es lo que dice. ¿Cuántos moles hay en 420 gramos? No lo sabemos. Y sí podemos saber lo que un mol pesa. Un mol pesa, en este caso, el peso de la molécula, pero expresado en vez de numa en gramos. ¿Sí? Y ahí tenemos estos ejemplos resueltos con su cálculo auxiliar. Buscamos el peso de la molécula, que está dado por las unidades de masa atómica, que lo buscamos en la tabla periódica, y a eso lo pasamos a el mismo número expresado en gramos, es el peso o masa de un mol. ¿Sí? Después tenemos otros ejemplos. ¿Qué volumen ocupan 350 gramos de monóxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura? Entonces acá, ¿qué nos está relacionando? Nos está relacionando volumen, no sabemos qué volumen ocupan y nos habla de 350 gramos del monóxido. Entonces, amamos nuestra regla. X litros, el volumen es en litros, es lo que ocupan los 350 gramos del monóxido de carbono, un solo oxígeno con un carbono. Bien, ¿qué podemos saber nosotros con respecto a gramos y a litros, volumen? Bueno, podemos acordarnos acá de decir, un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura, dice la teoría que ocupa 22,4 litros. Ajá, y un mol de este gas, que es el monóxido de carbono, ¿cuánto pesa? Y vengo acá y digo, es un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Entonces son 12 y 16, 28 UMAS. Así que un mol pesa 28 UMAS, no, gramos. Dijimos que el mol lo expresamos en gramos. Entonces yo sé que un mol pesa 28 gramos y un mol son 22,4 litros. Entonces yo podría poner acá que decir 28 gramos, que es un mol de este gas, yo sé que ocupa 22,4 litros. Y ahí armé mi regla de 3, que de un lado tiene litros y del otro lado tiene gramos. Eso es muy importante. Y aquí está mi incógnita, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a la calculadora porque voy a tener que hacer 350 por 22,4 dividido 28. Entonces, hago 350 por 22,4, el punto, dividido 28. ¿Y qué me da? 280. Entonces, 280 litros es mi respuesta. Esos 350 gramos de monóxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura ocupan 280 litros. Bien, y otro, para tener 4 problemitas hechos, dice, ¿cuántas moléculas hay en 120 gramos de ácido sulfúrico? Entonces, ¿qué me estás relacionando? No sabe cuántas moléculas hay y ¿qué me da? 220 gramos. Y sé que es de ácido sulfúrico. Entonces, armo mi regla de 3 y digo, yo no sé cuántas moléculas hay en 120 gramos de ese ácido sulfúrico. No sé. ¿Sí? Entonces me relaciono y tengo de un lado las moléculas y de otro lado los gramos. Entonces voy a tener que buscar eso. Decir, a ver, ¿qué puedo saber yo? Bueno, yo puedo saber un mol. Un mol, ¿cuánto pesa? Entonces voy acá y digo, a ver, un mol del ácido sulfúrico, ¿cuánto pesa? Bueno, tengo 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno. Esto es una UMA por 2, entonces 2 UMAS, 32 UMAS.
Después tenemos el oxígeno, 16 por 4, 64 UMAS. Lo sumo y me da 98 UMAS. Entonces un mol son 98 gramos. Eso es lo que yo sé, que un mol de ese ácido es 98. ¿Y un mol cuántas moléculas tiene? 6,02 por 10 a la 23. Entonces podría decir que yo sé que un mol, o sea 6,02 por 10 a la 23 moléculas, son 98 gramos del ácido. Entonces ya tengo de un lado las moléculas y del otro lado los gramos. Y hago mi reglita de 3. Multiplico cruzado y divido por el número que me queda. Entonces vengo a la calculadora. Sí, pongo 120 por 6,02 exponente 23 dividido 98. ¿Y cuánto me da? Y bueno, me da un número con notación científica, porque siempre la cantidad de moléculas va a ser un número muy grande y voy a necesitar la notación científica. Entonces, 7,37 por 10 a la 23. Y acá tengo mi respuesta. ¿Sí? En 120 gramos de ácido sulfúrico hay 7,37 por 10 a la 23 moléculas. Bien, chicos, perdonen por ahí las improlijidades. Hago lo mejor que puedo para que puedan tener, valga la redundancia, estos ejemplos resueltos. Como les suelo dar yo siempre a mis alumnos ejemplos en la pizarra. ¿Sí? Así que bueno, yo les voy a mandar fotitos de estas resoluciones para que ustedes también las tengan y mirando el videito a veces varias veces, mírenlo. Con una sola vez por ahí no basta. Entonces lo miran varias veces y van comprendiendo. Ustedes pueden, tienen muchísima capacidad, yo ya los conozco del año pasado. Así que bueno, un beso y que trabajen bien.